Vale, pues bueno, como os estaba diciendo, nosotros somos Underground Arqueología, Patrimonio y Gente y nos dedicamos principalmente a lo que se llama la mediación cultural, que es mediar entre las diferentes personas que participan en un proceso cultural de cualquier índole y en nuestro caso especialmente vinculado al patrimonio cultural, ¿no? Y lo que buscamos es gestionar esos proyectos de forma colaborativa o de forma comunitaria, ¿no? En el que participen los habitantes donde van a suceder esos procesos culturales. Sí. Vale. Buenos días a todas y a todos. A ver, nuestra intención aquí es hablaros un poco de lo que es la economía naranja, en un primer lugar, para introducir un poco nuestro trabajo. La economía naranja o economía creativa hace referencia a todas aquellas actividades económicas, ¿no? que están relacionadas con, como dice, con el sector cultural, ¿no? Y en el sector cultural pues entran distintas disciplinas, ¿no? Como las artes, el patrimonio, ahí entrarían las artes visuales, las artes escénicas, el turismo, la educación. Por otro lado, las industrias culturales con la industria audiovisual, editorial, todo relacionado con la música y las nuevas tecnologías. Y entrarían pues, los medios de comunicación digitales, los videojuegos, la publicidad y el diseño, ¿no? Pero no solo la economía se centra en todas aquellas entidades o personas o empresas que generan ese contenido, sino que también a todo el ámbito que rodea ese tipo de actividades, ¿no? Los productores, colaboradores, el artista, la gente o entidades que distribuyen toda esa creación artística y también a la gente a la que va dirigido ese producto cultural, ¿no? Como pueden ser las audiencias y el destinatario final de ese producto. Y nosotros, centrándonos en esto último, en los destinatarios, nuestro ámbito de trabajo pues, pretende trabajar con el hecho de no considerar muchas veces en muchos proyectos culturales a la gente como público, ¿no? Sino que formen parte también de esos procesos culturales o productos culturales que se generan. Entonces, antes de empezar, pues queríamos diferenciar dos conceptos que se suelen utilizar mucho cuando se habla de la cultura y que muchas veces se confunden, ¿no? Por una parte está la democratización de la cultura y por otra la democracia cultural, que aunque parezcan que quieren decir lo mismo, pues realmente significan lo contrario. Ahora vamos a ver las características de cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de democratización de la cultura, pues se habla como que la cultura es un bien colectivo, ¿no? Que tiene que estar disponible a todo el mundo, ¿no? Es como desde una administración, pues cuando se apuesta por la democratización de la cultura, quiere decir que como que nadie se puede quedar sin cultura, que todo el mundo tiene derecho a acceder a cualquier tipo de producto cultural, sea música, sea teatro, sea literatura, arte o lo que sea, ¿no? Pero esa creación cultural o es hacer posible que la gente tenga acceso a la cultura, siempre se genera a partir del oficialismo, ¿no? de alguna entidad pública, de algún gobierno, de alguna administración autonómica, algún ayuntamiento incluso, ¿no? Que es la que genera ese contenido cultural. Entonces, en este caso, cuando hablamos de democratización de la cultura, la ciudadanía, o sea, la gente, simplemente tiene el estatus de espectador. O sea, a ti te ofrecen un producto cultural y tú solamente vas a disfrutarlo, a verlo, a escucharlo. Y así vemos que la cultura es un puro objeto de consumo, ¿no? Es un objeto de contexto y demanda. Y la participación en esa dinámica cultural se basa en el origen social, en los recursos económicos, la educación recibida y sin ninguna preocupación por la equidad. Simplemente hay una propuesta cultural que se ofrece y es lo que hay, ¿no? Entonces, en contra de esta definición, tenemos la de democracia cultural, que es totalmente lo contrario. La cultura es una práctica social construida en el diálogo y en la convivencia social. Y la comunidad participa de la creación y de la acción cultural. Y las administraciones, pues, muchas veces pueden acompañar ese proceso, incluso con
a nivel organizativo, a nivel de gestión o a nivel de financiación, pero conjuntamente con ese proceso comunitario. Y aquí la comunidad, en vez de ser público o espectadora, tiene un estatus de actor, o sea, que participa, ¿no?, en ese proceso. Y las dinámicas culturales, al suceder desde un proceso que viene desde la ciudadanía, pues se identifica con la vida cotidiana y también con las necesidades y con otros aspectos que tienen más que ver con el día a día de cada persona, con esas necesidades de una sociedad o de una comunidad concreta. Para que os hagáis una idea de esa diferenciación entre lo que es la democratización de la cultura y la democracia cultural, pues queríamos poneros unos cuantos ejemplos de distintas disciplinas artísticas o culturales y de otros temas para que veáis un poco la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema del arte, tenemos, por ejemplo, los casos que ahora están muy de moda, que lo habréis visto en muchos sitios y sobre todo aquí en Extremadura, en Mérida y en algunos pueblos, el tema del arte urbano. Tenemos, por ejemplo, este tipo de manifestación artística que suelen utilizarse en varios proyectos relacionados con la concienciación sobre temas sociales o medioambientales. Por ejemplo, este creo que es uno sobre el medio ambiente, que a lo mejor hace referencia al tema del cuidado de los mares, ¿no?, que ahí tienes una espiga de pez contra el pez como entero, ¿no? Entonces, un poco de manifestar el tema que si dañamos los mares, pues afecta a la fauna y todo eso, ¿no? Frente a un arte, o sea, el primero sería un arte oficialista, ¿no?, porque hay un encargo de una administración que hace un proyecto sobre, pues, visibilizar problemas sociales y medioambientales. Entonces se paga una serie de artistas para que generen esos mensajes reflejados en el arte urbano. En contra tenemos, pues, un arte que viene desde la comunidad. En este caso es un mural que se hizo en Malpartida de Cáceres hace poco, en conmemoración del 25 aniversario de la declaración del Monumento Natural de los Barruecos, ¿no? Entonces se generó a través de un artista local, sí, pero en el cual participó, pues, distintas entidades de la comunidad allí en Malpartida, como la Asociación de la Tercera Edad La Paz, con gente de personas del instituto, las asociaciones culturales. Entonces se creó un mural en conjunto. Esto no suele pasar en el otro caso, donde es el artista que únicamente es el que desarrolla la obra, con alguna pequeña excepción de a lo mejor alguna pequeña parte del mural en el que se puede abrir la participación, pero generalmente son obras que solamente realiza el artista. Y en este caso, pues es una propuesta que surge desde la comunidad, en el cual un artista local, pues a lo mejor hace el diseño de lo que es la obra, pero toda la comunidad participa en su creación. Por ejemplo, en el tema de la música, pues una opción que entraría en lo de democratización de la cultura sería, por ejemplo, grandes festivales, como puede ser el WOMAD en Cáceres, en el cual, pues, una administración, formando un consorcio con otras entidades públicas y privadas, pues ofrece un producto cultural a la ciudadanía, que en este caso puede ser un festival de música, ¿no? Y en la parte de democracia cultural, pues sería lo contrario, ¿no? Esto es el Festival Magusto de Carbajo, que es un festival de música folk que surgió a través de una asociación de un pueblo de Carbajo en esta ocasión. Y nada, al principio, como también suele pasar en eventos de este tipo, pues al principio eran eventos de pequeño formato y si es un producto que se cuida y la comunidad lo asimila y suele tener éxito, pues con el paso de los años, pues la administración ve que ese producto que es factible, que es bueno para la comunidad y para el territorio, y apuesta por él, ¿no? Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, también tenemos el caso en el teatro, por ejemplo, el caso del Festival de Teatro Romano en Mérida, que también es un producto de democratización de la cultura. Como todo el mundo tiene derecho a tener un evento de este tipo, ¿no? Entonces, es un festival con un gran presupuesto, en el cual aparecen artistas de renombre y grupos de teatro de gran renombre. En contraposición, tenemos, igual que, por ejemplo, en el Festival de Música que se hacía mención del Magusto en Carbajo, pues tenemos la obra de teatro del alcalde de Zalamea, en Zalamea de la Serena, que es una obra que empezó a desarrollarse a través de la gente del pueblo, al principio con un grupo determinado de personas, pero con el paso de los años, pues se ha ido incrementando, con la participación incluso de 200 o 300 personas en algunas ediciones. Y
Y es un proyecto que al principio era como muy a nivel local, muy amateur, con gente del pueblo y al final se ha ido un poco, también con el apoyo de las administraciones, pues se ha ido creciendo, han tenido más medios para tener mejor vestuario, mejor atrecho y todo eso, ¿no? Entonces es un proceso que ha surgido de la comunidad y ha ido creciendo, ¿no? También de la mano de las administraciones. Por ejemplo, también tenemos el caso de otros tipos de actividades como pueden ser las recreaciones o festivales históricos o, por ejemplo, mercados medievales, por ejemplo, este de Cáceres que se va a celebrar este próximo fin de semana, que más que nada consiste en que una empresa de eventos pues organiza todo el tema, ¿no? Todo el mercado medieval. Se contratan pues todos los puestos, se contratan todo el tema de actores que van a participar o toda la dinamización del mercado pues a una empresa, una entidad que es la que genera todo el producto. Y en contraprestación a esto, pues un tema parecido, tenemos esta actividad que se desarrolló en el pueblo en la localidad de Guareña el fin de semana pasado para conmemorar el centenario de la publicación del Miajón de los Castúos, de Luis Chamizo. Entonces la gente del pueblo pues ha intentado recrear la época de cuando se publicó y es una actividad sin ningún, igual que a lo mejor los mercados medievales tienen un fin claramente turístico, pues este simplemente es conmemorar un hecho histórico importante para la localidad, porque se están haciendo actividades durante todo el año y este es un momento en el cual pues todo el pueblo se viste de la época, recupera trajes, recupera mobiliario, escenifica distintos momentos de la vida de Guareña en esa época, ¿no? Entonces, que solamente con el puro placer de visibilizar su memoria colectiva, de mostrar pues una cultura o una forma de trabajar, porque en Guareña se trabaja mucho el tema cultural, con mucha gente implicada, y simplemente es con el puro placer. A lo mejor esta es la primera edición y creo que tienen pensado hacerlo más veces, y a lo mejor a nosotros personalmente este año porque no hemos podido, pero el año que viene sí me interesaría asistir e incluso participar, pero ya no como vendido como un producto turístico, ¿no? Sino como una cosa que te apetece ir allí a hacer o a visitar, ¿no? Simplemente por la calidad que tiene y por el hecho de confiar en cosas que ha hecho la comunidad. Otro aspecto también que podía entrar en este ámbito, por ejemplo, el turismo, ¿no? Está claro las campañas que se hacen o la apuesta por determinado tipo de turismo y de sitios en los cuales se incide mucho por parte de las administraciones, pues a través de ferias como puede ser Fitur, ¿no? Y se potencian más las visitas de unos sitios que otros, con lo cual se producen lo que estamos acostumbrados, ¿no? De sitios muy masivos y con un turismo que está terminando con muchos medios, sobre todo en el medio natural o también con el tema de la gentrificación en espacios más urbanos, ¿no? En contraprestación, pues estaría un turismo comunitario, un turismo más de experiencia, de vivir el territorio, que a lo mejor aquí en España lo vinculamos más con el turismo sostenible, en el cual se mantiene el medio ambiente y tal, pero por ejemplo, ese tipo de turismo, el turismo comunitario, pues será más en América Latina y en otras partes del mundo, porque es no solo que tu actividad turística se centre en, a lo mejor, temas más relacionados con la naturaleza, ¿no? Pero también son generados por empresas o por autónomos. Aquí estamos hablando de pueblos enteros que viven del turismo, pero son ellos mismos los que generan todo el contenido y todo el valor, ¿no? Entonces, es como son estrategias muy distintas. Y luego tenemos otros ámbitos que no están realmente vinculados a la cultura, pero que también reflejan ese tipo de esa diferencia entre procesos generados desde arriba y otros que se generan desde las comunidades, ¿no? Por ejemplo, el tema del urbanismo. Estos últimos años, con el boom inmobiliario, hemos visto propuestas urbanísticas atroces. Este es el caso de Arroyomolinos, en Madrid. Si veis el puntito rojo, ese es el pueblín, que era un pueblo de 3.000 habitantes,
y cómo desde el 96 o desde el 98 pues, ha incrementado pues, en 10 veces su tamaño y su población, ¿no? Con lo cual estamos perdiendo un poco la referencia de nuestros territorios, ¿no? Y nuestros contextos, ¿no? En contraprestación a esto, pues tenemos un tipo de urbanismo, que ya os hablaremos un poco más adelante en un proyecto que hemos desarrollado hace pocos años, en el cual pues la gente, la comunidad opina, ¿no? Y tiene voz a la hora de plantear cómo quieren vivir en sus pueblos, qué necesidades tienen, qué es lo que no quieren que suceda, ¿no? Porque a lo mejor en el caso que hemos visto antes, no sé, dudo que se haya preguntado y a lo mejor también es complicado el poder mantener un diálogo en un momento, en una época en la que lo que primaba eran otros intereses más que el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Bueno, y a lo largo de estos años, nosotros como Underground Arqueología llevamos juntos trabajando desde 2009, a través de nuestra experiencia, hemos buscado como un manual de qué cosas nos funcionan y qué cosas pues funcionan menos a la hora de trabajar con las comunidades, ¿no? Y principalmente apostando por una cosa que aquí lo hemos llamado desde lo funcional, pero que en otros ámbitos se llama desde el hacer, ¿no? Haciendo cosas, aprender haciendo cosas, ¿no? Muy relacionado también con la economía circular y con el hacer con la comunidad para que... ¿Me oyes mal o qué? No sé qué pasa. No sé si es que cuando hablas tú, es que estás más lejos del ordenador. ¿O tienes micro? Mira, me voy a quitar la mascarilla, ¿sí me oís mejor? Es que sí, yo creo que era eso. Es que hemos escuchado perfectamente hasta ahora y otra vez es que no entendemos nada. Escuchamos, pero no entendemos. Ese es el problema. ¿Y ahora me entendéis? ¿Ahora entendéis? Sí. Sí. Sí, y si eso sí, si puedes acercarte un poco más al ordenador, que imagino que ahí está el micro o algo, porque a lo mejor también es eso. Bueno, no te preocupes, que me acerco yo al ordenador. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues lo que estaba un poco diciendo es que nosotros como Underground Arqueología llevamos trabajando desde 2009, ¿no? En la realización de estos procesos de gestión comunitaria, ¿no? Y en los últimos años también un poco gracias a la pandemia que nos ha permitido tener un periodo de reflexión, ¿no? Bueno, la pandemia pues es lo que ha tenido, tiene muchas cosas malas, pero también nos ha permitido parar, ¿no? Y eso nos ha favorecido, ¿no? Pues juntarnos y hablar sobre qué nos está funcionando o qué nos está funcionando a la hora de trabajar con las comunidades y cómo en esto que estamos llamando economía circular, cómo está repercutiendo, cómo puede repercutir nuestro trabajo dentro de la economía local, ¿no? De esas comunidades. Y eso lo estamos llamando desde lo funcional o en otros ámbitos se llama desde el hacer, ¿no? Aprender haciendo cosas y no proponiendo cosas sin terminar de hacerlas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta con este trabajo es que trabajar con las comunidades es mucho más difícil que trabajar gestionando un proyecto concreto en el cual hay un encargo, ¿no? Y que tú realizas tal como establece esa relación contractual, ¿no? Y son proyectos que necesitan mucho más tiempo, donde la participación no tiene por qué ser muy grande, pero que parte de que lo importante es que las personas que están participando tienen muchas ganas de participar porque están poniendo su propio tiempo, ¿no? Para trabajar en ese proceso. Lo que se repercute de estos proyectos es que todas estas acciones lo que implican es una transformación positiva en el entorno. En este caso, nosotros principalmente trabajamos en entornos rurales y generalmente los procesos en los que trabajamos suponen eso, una transformación positiva del entorno donde las comunidades entienden que se les está dando un espacio para decir cuáles son sus necesidades y se están estableciendo
unas estrategias para poner esas necesidades en acción, ¿no? Porque eso también es muy importante, no quedarse solo en reescribir lo que se necesita, sino buscar esas estrategias que permitan pasar a la acción, ¿no? Y para esto existen un montón de herramientas y conceptos que generalmente se han puesto en marcha en entornos urbanos, pero que desde hace como unos 10 años se han trasladado a los entornos rurales, estableciendo herramientas propias del rural y conexiones entre esos entornos rurales y esos entornos urbanos que a la postre tienen que estar relacionados unos con otros, ¿no? Y esos procesos comunitarios, pues tenemos los open space, que no son más que espacios de diálogo en el que la gente puede dialogar y trabajar en conjunto, los stakeholders, que son como comunidades de intereses, el tema de los mapeos, el tema de los open source, ¿no? Utilizar fuentes libres, y luego también esta adaptación que decíamos, ¿no? De todos estos conceptos que parecen mucho más vinculados a entornos urbanos y especialmente a grandes urbes, ¿no? Cómo aterrizarlos, ¿no? En nuestros propios territorios, y que todas estas palabras como stakeholder o mapping o open source no dificulten el trabajo que estamos haciendo con la comunidad. O sea, que eso se convierta en un aliado y no en una barrera más, ¿no? Que suponga que la comunidad nos vea como gente que viene de fuera a contar su historia y que luego se va y que deja aquí unos conceptos que no aterrizan en el territorio, ¿no? Y luego también otra cosa que hemos aprendido a lo largo de estos años es que estas estrategias no pueden apostar únicamente en lo tecnológico, que es muy importante que lo tecnológico forme parte de ellas y cada vez más, ¿no? Y con este periodo donde hemos estado todos recluidos, ¿no? En nuestras casas hemos visto la importancia de lo tecnológico, pero no puede ser la única vía, y en caso de incorporarla tiene que ser en un proceso de incorporación más a corto plazo, ¿no? A fuego lento, que se vaya incorporando de forma natural en las prácticas comunitarias. Y luego, desde lo relacional, ¿no? Desde lo que estábamos hablando, desde el estar con la gente y participar de lo que las comunidades queremos y quieren, pues nos gustaría destacar varios puntos. Primero, que cuando trabajas en procesos comunitarios, tú no te tienes que sentir como un agente externo que trabaja como una comunidad, sino que tienes que intentar formar parte de esa comunidad como un igual dentro de la misma, ¿no? Participando no solo de lo que tú propones, sino de lo que las demás personas que forman esa comunidad proponen. Luego también una cosa muy importante y que últimamente se está poniendo en valor, ¿no? Que es el tema de los conflictos, de trabajar en torno a los conflictos. Normalmente una de las primeras cuestiones que saltan cuando una comunidad empieza a tener voz son determinados conflictos que empiezan a visibilizarse. Y eso que podría parecer, ¿no? Como una traba más a la hora de implementar un proyecto cultural, en nuestro caso lo vemos como una vía, ¿no? Para trabajar sobre ese conflicto y utilizar el patrimonio y la cultura para buscar soluciones a esos conflictos que se dan, ¿no? No buscar el conflicto como algo malo, sino como algo sobre lo que hay que trabajar y dialogar sin que suponga una ruptura o que genere problemas más allá de un conflicto que ya existe. O sea, no podemos llegar a poner más conflictos donde ya los hay, ¿no? Y luego también, en este sentido, es muy importante mantener una vinculación directa con las personas del territorio. Y como decía antes, ¿no? Si hay una actividad cultural que promueve una asociación con la que estás trabajando, pues lo normal es que acudas a esa actividad cultural, porque hay una cosa en la que se trabaja en estos entornos que se llama la economía del don, ¿no? Que cuando alguien te da algo, tú tienes obligación de devolverle lo que te está dando, ¿no? Entonces, eso lo que propone son unos equilibrios, ¿no? Con la
con las diferentes comunidades, donde todo el mundo se siente oído, escuchado y también que forma parte de los procesos, ¿no? Y también, como os contaba antes, nosotros trabajamos principalmente en entornos rurales y es muy importante a la hora de introducirse en la vida de un pueblo buscar aliados del propio territorio. Y en este caso queremos destacar el papel que tienen las mujeres en los entornos rurales. En Extremadura particularmente y bueno, también a nivel nacional, las asociaciones de mujeres son generalmente los motores que llevan la vida cultural y el mantenimiento de las tradiciones y del apoyo, ¿no? Y de generar esos contactos que crean esa comunidad, eso lo suelen estar en manos de las mujeres, ¿no? Y son las que son encargadas, ¿no? De dinamizar pues esos espacios culturales. Entonces, ir de la mano y trabajar de la mano con ellas, aprendiendo de lo que ellas saben, es un eje principal a la hora de intentar introducir este tipo de procesos comunitarios dentro de proyectos culturales. Y bueno, por último, no se puede llegar como un marciano a un territorio e imponer un proceso cultural que quieras llevar, sino que es importante realizar un diagnóstico previo sobre el sitio donde vamos a trabajar, ¿no? Y para eso, pues aquí brevemente os proponemos como 4 herramientas que son principalmente las que usamos desde Underground. Son herramientas abiertas, las puede utilizar cualquier persona y en Internet podéis encontrar también un montón de manuales o formas de hacer relacionadas con estas herramientas, ¿no? Por un lado tenemos las cartografías colaborativas, que son los mapeos, que lo que permiten es introducir de primera mano a la comunidad visibilizando en el espacio aquellas cosas que quieren que sucedan, que quieren que mejoren o que quieren que desaparezcan, ¿no? Y además eso permite generar unas estrategias de ver el espacio como un territorio en un plano, ¿no? Porque generalmente cuando utilizamos mapas, son mapas donde ya nos viene la información dada en la que nosotros no interactuamos. Entonces, nuestros mapas son mapas mudos donde toda la información es la que vuelca la comunidad y a través de este diagnóstico se pueden empezar a hacer cosas. Otra de las herramientas que queríamos contaros son las derivas. Las derivas son paseos. O sea, simplemente es pasear el territorio, que generalmente puede venir de un mapeo que se ha hecho anteriormente y sentir diferentes cuestiones que pasan a lo largo de esos paseos, ¿no? Se trata de sentir el territorio, de sentir, compartir ese territorio, ¿no? Y ver esas cosas que muchas veces son invisibles cuando hacemos un mismo recorrido diario y que nos afectan sin que nos demos cuenta, ¿no? Dar voz también a cómo nos afecta el territorio a nosotros como personas. Otra herramienta que también utilizamos mucho es el BitComún. Es una herramienta que lo que propone es, mediante la utilización de fotografías y un código de colores con pegatinas, poder establecer un diálogo directo y anónimo con las personas de una comunidad, preguntando determinadas cuestiones que se han visto como que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la iluminación de un camino, ¿no? ¿Cómo creemos si está mal iluminado, bien iluminado, si debería mejorarse, si ese camino lleva a algún sitio, si se debería hacer, si no? Y todo eso con una serie de pegatinas de códigos de colores pueden ir contestando todas las personas. Esto lo que permite es generar documentos que además son importantes porque luego se pueden llevar a instancias superiores para que los tengan en cuenta a la hora de implementar estas cosas, ¿no? Pues yo que sé, como por ejemplo el mapa de los puntos negros que se está haciendo en Cáceres, que se está haciendo de la mano de unas personas que no han podido por la pandemia tener este tipo de estrategias, pero que lo que quiere es dar voz a las personas que viven en Cáceres para poder identificar y buscar soluciones a esos espacios de conflicto, ¿no? Y por último, como os decía antes, los espacios de diálogo abierto, que quizás es la herramienta más sencilla y la que más nos va a acercar a la comunidad, que no es más que un espacio en el que, sea a través de unas preguntas disparadoras que puede realizar alguien que esté llenando la dinámica, generar una documentación, ¿no? A través de lo que las personas de forma libre opinan sobre ese tema que se está tratando.
Y bueno, como os decía, es muy importante en estos procesos la participación desde la CERI. Por eso ahora mi compañero os va a contar pues algunos proyectos brevemente que han nacido de la mano de estas herramientas. No, porque es el otro. Vale. Bueno, rápidamente, es el primer proyecto que hicimos, es un proyecto relacionado con arqueología que desarrollamos en la partida de Cáceres, es el proyecto Maila. A ver, nos escribieron unos vecinos del pueblo que había un yacimiento de época romana, que luego resultó que era un poco más tardío, y lo que querían era excavarlo. Entonces nosotros dijimos que a ver, que el tema de esta arqueología es bastante complejo, es caro, se necesitan muchos recursos, y les preguntamos realmente ellos, pero realmente para qué querían excavarlo, ¿no? Nos dijeron que a ellos lo que les interesaba era saber cómo era, ¿no? Es un yacimiento que está en los Barruecos, o sea, cómo era de grande, qué extensión, qué tipo de restos había. Entonces nosotros propusimos hacer una medición porque se veían las estructuras, los muros y eso se veía a simple vista. Entonces decidimos hacer un par de sesiones de dibujo comunitario con gente del pueblo y gente que viene de otros sitios para hacer un plano de algunas de las estructuras, ¿no? Aquí tienes un poco un dibujo con papel milimetrado, con flexómetro, con lápiz y papel, pues dibujamos una serie de muros que se veían en superficie y luego hicimos un plano y a partir de ahí nos permitió hacer alguna reconstrucción de cómo, para que la gente del pueblo tuviera una idea de más o menos cómo podía ser ese yacimiento, ¿no? Y de hecho es la única información casi que existe del yacimiento, pues fue realizado por un proceso colaborativo con la comunidad. Otro proyecto que desarrollamos, el primer proyecto importante, era Cinetinere, que era un ciclo de cine itinerante en el medio rural, en el cual queríamos utilizarlo para diagnosticar un poco de distintos contextos a nivel español, porque estuvimos en Galicia, en Asturias, Castilla y León y Extremadura, analizar un poco de la mano de los agentes culturales de los territorios, pues cómo se estaba trabajando el patrimonio rural en cada zona, qué conflictos había, qué soluciones podían ver para resolver esos conflictos. Y eso nos sirvió un poco para arrancar y desarrollar más actividades, ¿no? Que hemos utilizado luego en metodologías que hemos ido proponiendo, ¿no? En varios proyectos. Más adelante. Eso, hacíamos mesas de trabajo en el cual pues íbamos a través de dinámicas también, como hablaba Saba antes, de mesas de diálogo abierto, espacios, pues hemos ido pues analizando con distintas preguntas disparadoras, pues distintos temas, ¿no? Que creíamos que era interesante que compartieran para ponerlo luego en común para ver si coincidían las mismas problemáticas en los distintos territorios. Cuando hablamos al principio del tema del urbanismo, pues te hacía referencia a este proyecto que desarrollamos con un estudio de arquitectura que también trabaja de este tipo desde esta visión que tenemos nosotros del trabajo con las comunidades, que hicimos en Campanario, y fue una serie de talleres que servían para hacer diagnósticos que luego se utilizarían para el plan urbanístico de la ciudad, del pueblo, ¿no? Que no era una actividad propia y que hiciéramos con los vecinos y que se quedara ahí, ¿no? Sino que toda esta información pues sirvió luego para desarrollar el plan urbanístico. Trabajamos también utilizando las herramientas que hemos visto antes, con el mapeo, con las derivas, y también poniendo en común, ¿no? Pues, por grupos, pues todas las preguntas que íbamos haciendo de distintos temas relacionados con el urbanismo del pueblo, ¿no? Con necesidades y problemas que había. Este es uno de los últimos proyectos que hemos hecho este verano, que es la Caja de los Patrimonios Comunes, es un modelo de proyecto que hemos implementado en la provincia de Ávila este verano y que consiste en hacer una recopilación de las memorias, los saberes, el patrimonio de distintas localidades del rural de Ávila, en las sierras de Ávila y el Valle Amblés, con la intención de hacer una especie de plataforma virtual, una especie de mapa, en el cual se recoja todo ese patrimonio que la gente ha identificado, que normalmente suele relacionarse con la iglesia, el puente, el palacio, no sé qué, la ermita, y que muchas veces tampoco se le da valor a otras cosas más en principio sencillas, ¿no? Pero que realmente son importantes para la gente, ¿no? Entonces, a raíz de situar en un mapa todas esas memorias, también puede ser espacios donde la gente se juntaba o también memorias relacionadas con festividades, con gastronomía, con cosas que ya la gente había perdido, ¿no? Pues recuperarlas de alguna forma y visibilizarlas y trabajar otros proyectos, incluso vinculados también con
con las artes o con otras disciplinas culturales, ¿no? Pues revitalizarlas, ¿no? Y este es un proyecto con el cual acabamos de ganar el Premio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura, que es un trabajo sobre los pueblos de colonización de Extremadura, ¿no? Queríamos hacer también trabajando con el tema de los mapeos y las derivas, ¿no? Que también son, como hemos dicho, son metodologías muy recurrentes, visibilizar todos aquellos elementos de la arquitectura de los pueblos de colonización, pues trabajar sobre también las memorias de la comunidad, sobre por ejemplo, el uso con el cual fueron construidos y si ese uso pues, ha ido manteniendo a lo largo de los años, visibilizar otros espacios urbanos que se hayan ido creando desde la fundación del pueblo hasta ahora, trabajar también cómo ven ellos el futuro de estos pueblos de colonización, una visión sobre los territorios que rodean a esos pueblos de colonización, ¿no? Y vemos que también y fue bastante bien, ¿no? Este es el proyecto que estamos trabajando ahora, estamos trabajando en Guareña, relacionado con el yacimiento de Casas del Turuñuelo, que supongo que lo conocéis, que es este donde aparecieron la escalera, con el patio y el sacrificio de caballos. Queríamos trabajar por la sencilla razón de que es un proyecto espectacular, con mucha visibilización mediática por parte de prensa y de muchos medios, y queríamos pensábamos que era necesario que también hubiera una vinculación real del proyecto científico con la población de Guareña. Entonces creamos este proyecto de acceso en comunidad que seguimos trabajando desde hace 2 años y empezamos con una serie de actividades para introducir también ese tipo de metodologías y esta forma de involucrar a la comunidad en el proyecto, pues a través por ejemplo, unas jornadas que hicimos que se llaman Arqueorurales, en el cual trajimos a gente que trabaja en distintos ámbitos del patrimonio arqueológico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista más social. Hicimos también mapeos para introducir también a la gente en ese tipo de herramientas para que luego ellos a lo largo del proyecto puedan seguir utilizándola en otros aspectos, ¿no? relacionados con la cultura o el urbanismo o conflictos que se puedan resolver, que puedan surgir en la localidad de Guareña. Hicimos también un paseo, una deriva en la cual participaban pues, toda la gente del pueblo, que de ahí, una primera fue sobre temas patrimoniales genéricos, pero de ahí han ido saliendo ya como subtemas que pueden seguir trabajándose a lo largo de otros paseos, ¿no? Más relacionados con temas relacionados con la industria o con temas específicos como puede ser el papel, como hablábamos antes, ¿no? El papel de la mujer a través de la historia en Guareña. También hicimos un taller de adobes, un taller intergeneracional con gente mayor y con chavales del pueblo, el trabajo en adobe, porque el Turuñuelo es una construcción en tierra, en adobe, entonces como también se ha seguido utilizando este tipo de arquitectura a lo largo de los siglos, pues es interesante que ellos conozcan de primera mano cómo se elaboran los adobes también para comprender esa arquitectura de la antigüedad. Y de ahí también ha surgido otro tipo de actividades y de acciones, por ejemplo, vinculada con la gastronomía. Este es un taller con la Asociación de Mujeres La Nacencia de Guareña, que a través de una receta antigua de unos dulces y a través de las investigaciones, por ejemplo, científicas en el yacimiento del Turuñuelo, pues han surgido un producto que son los tartesitos, ¿no? Porque tienen forma de altar de toro, que son unos altares que aparecen en algunos edificios de época tartésica, también en Cancho Urbano, y que tienen forma así como de piel de toro extendida. Entonces hemos utilizado una vinculación de una receta tradicional del pueblo con un elemento arqueológico para fusionarlo y crear un producto nuevo, ¿no? Esos tipos de acciones son las que queremos generar a través de estos procesos participativos, ¿no? Y finalmente, pues queremos mostraros la actividad, ¿no? que más nos lleva de trabajo a lo largo del año, que es el SOPA, es el Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural, en el cual pues queremos ir juntando pues todos esos colectivos, esos procesos culturales que se hacen en muchas partes del mundo. Y es un congreso que también se gestiona con la comunidad, en la cual no solo nos encerramos en un auditorio, en un palacio de congresos, sino que subimos a utilizar espacios públicos que normalmente son infrautilizados o que se dedican a otra cosa, ¿no? Hemos estado en coles, en centros culturales, en residencias de personas mayores, en la calle, en bares, y es importante porque reivindicamos también el papel de la gente como que también tiene derecho como a mostrar
su voz, ¿no? Porque muchas veces hablamos del rural cuando muchas veces el rural tiene su voz propia para hablar por sí misma, ¿no? Y es importante reivindicar ese papel que se hace, ¿no? También todo se hace de forma comunitaria, hay actividades artísticas también en la cual participan gente del entorno, del territorio. También es importante la participación de los coles, o sea que a la hora que se presenta una ponencia o una comunicación dentro del Congreso puede participar un catedrático de una universidad y a la vez el siguiente ponente es un cole, ¿no? De una clase de secundaria o de primaria presentando su proyecto escolar. También tenemos espacios para el diálogo, para la resolución de conflictos, ¿no? O sea, que es un espacio en el cual pues, se centran muchos aspectos que tienen que ver con el territorio del lugar donde se celebra el Congreso, ¿no? También desarrollamos actividades, también talleres y dinámicas participativas que proponemos tanto desde la organización como de colectivos que se presentan también al Congreso a explicar sus experiencias. Y también, evidentemente, hay diversión. Es un proceso comunitario y todo lo que quiere aportar la comunidad pues se valora e intenta implementarse dentro del proyecto. Es un proyecto, este año es la 10ª edición, empezamos a hacerla en Malpartida de Cáceres y aquí en Extremadura la hemos hecho también en Zalamea de Serena y en España también en Galicia y en Ávila el año pasado, pero también se ha hecho en Portugal, se ha hecho en Chile, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Colombia y el año que viene pues volvemos también a Argentina otra vez, ¿no? O sea que es un proyecto global porque lo que nos interesa es comprender las realidades de las culturas en el medio rural de distintas partes del mundo, ¿no? Hay procesos distintos, como hablamos antes con el turismo comunitario, ¿no? Que son a lo mejor difíciles de complementar por distintos tipos de mentalidades o la forma de vincularse a la gente con los territorios, pero sí que hay dinámicas que suelen coincidir de un país a otro, ¿no? Y hay formas de trabajar que sí que pueden solucionar conflictos en distintos espacios y que pueden utilizarse independientemente de donde estén, ¿no? O sea, es un proyecto que nos ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, no sé si nos da tiempo. Queríamos poner un vídeo pequeñito de 5 minutos para que veáis un poco lo que es el Congreso, para que hagáis una idea, no solo del Congreso, sino también de este tipo de procesos comunitarios, ¿no? Como visualmente, pues yo creo que es importante apostar por ellos. A ver si se oye bien. ¿Se oye? No, no. Hola, si ponemos el vídeo, ¿se oye? No, no se escucha. No. ¿No? Bueno, da igual, es música solo. No, ahora no está puesto, ¿eh? Sí. ¿Nos lo vais a poner sin audio? Es solo música de fondo, el audio. Vale.
Perdona, nosotros es que teníamos hasta la 1, entonces no sé si es tan importante el vídeo porque sí que nos interesaría preguntar algunas cositas. Si no, si puede ser, que no sé si hay turno de preguntas y no sé si podemos intervenir o... Claro que podéis intervenir preguntando lo que queráis. Bien. Pues, yo sí que he pensado en varias cosas que a lo mejor sí que les puede interesar a ellos y después ellos si tienen alguna cosita que también pregunten. Y es que nosotros en la asignatura tenemos ahora mismo 2 grupos aquí presentes, tenemos una asignatura, ellos son estudiantes de 2 grados, uno es diseño de interiores y otro es diseño gráfico. Entonces estamos en la asignatura de tercero, son alumnos de tercero ahora mismo, en la de tercero de gestión y nosotros estamos haciendo un plan de empresa. Por eso nos interesaba el tema pues, de la economía social, la economía naranja, porque eso, pues, estamos interesados primero en estar al día de todo esto
Y segundo, bueno, cómo aplicar todo esto a nuestro plan de empresa, por ejemplo. Entonces, a mí la primera duda que me surge es cómo se generan ingresos con estas actividades. Bueno, a ver, por poner, o sea, principalmente hay dos vías de ingreso. Tenemos proyectos que están subvencionados con subvenciones públicas, ¿no? Presentándote a diferentes líneas de subvenciones que pueden ser tanto locales como regionales, comunitarias, nacionales e incluso europeas e internacionales. Bueno, presentas un proyecto y si ganas, pues consigues una subvención. Y luego también tenemos proyectos que son autogestionados, como es el caso del Congreso, que es un proyecto que gestionamos directamente. Tiene también diferentes formas de conseguir dinero para la ejecución, adaptándose a la economía de cada lugar donde se da. Y esto quiere decir que, por ejemplo, aquí en Extremadura, cuando se ha realizado el SOPA, hemos contado con una línea de financiación. Estamos hablando de financiaciones de muy poco dinero, pero contamos con una línea de financiación, me parece que fue de Diputación de Badajoz, ¿no? Y de Diputación de Badajoz, y también otra que conseguimos a nivel nacional para cuando lo hicimos en Malpartida de Cáceres. No es mucho dinero, pero o sea, para asistir al Congreso hay que pagar. O sea, que ahí tienes una fuente de financiación para el propio Congreso. Y ya te digo, el resto de proyectos generalmente, o también hay proyectos que son encargos, ¿no? Encargos de diferente o de una asociación que está interesada en implementar procesos comunitarios o diagnóstico de un territorio. Entonces, pues bueno, es una contratación al uso. Sí, o de administraciones que también te contratan para realizar ese tipo de actividades. Y pues lo siguiente era, nosotros ahora mismo tenemos varios proyectos de empresa en marcha. Intentamos hacerlo lo más real posible, por si en algún momento pues ellos se deciden, cuando terminen ya el año que viene, pues que hayan tenido pues una idea de negocio y que vean que ese negocio puede llevarse a cabo. Nosotros estamos hablando de vosotros, que vosotros sois una empresa, igual que la que están intentando montar ellos. Entonces, esto de la economía naranja, ellos cómo pueden participar, cómo apostamos por esta economía naranja que vosotros habéis dicho, de esto hay que apostar por ella. ¿Cómo apostamos desde los negocios y las ideas de negocio que ellos están teniendo? Pues nosotros, nuestros negocios, por ejemplo, están relacionados evidentemente pues con las artes escénicas, con el patrimonio, con la industria editorial, con el diseño, pues con todo, porque, como os digo, son estudiantes de diseño gráfico y diseño de interiores. Tenemos empresas que estamos intentando montar, que van pues desde el diseño de diseños de tatuajes personalizados a pues cafés, sala de exposiciones, diseño mobiliario ecológico. Entonces, ¿cabe aquí esto de la economía naranja? ¿Cómo apostamos nosotros por esta economía naranja desde estas empresas que estamos intentando montar, o el planteamiento tiene que ser otro? Claro, es que el término de economía naranja engloba todo eso. O sea, no es que tú hagas temas de diseño y quieras hacer economía naranja, sino que el hecho ya de ser diseñador o de trabajar en artes escénicas o lo que sea, ya implica que ya formas parte de la economía naranja. Sí, otra cosa es que tú quieras que la pregunta fuera cómo participar en procesos de economía circular, ¿no? Dentro de la economía naranja. Yo creo que hay dos claves principales. Una, pues tener muy en cuenta los procesos de reutilización, del uso de materiales sostenibles, ¿no? De la generación de residuos dentro de tus propias prácticas, sea las que sean. O sea, no lo sé si hay tintas ecológicas para hacer tatuajes, pero buscar ese tipo de líneas, ¿no? En el que tú tengas la menor huella, ¿no? En el planeta a la hora de implementar tus proyectos. Y luego también creo que es muy importante que tú repercutas en la economía local donde tú tienes tu empresa. O sea, que si tienes que comprar un producto para hacer algo, lo compres lo más cerca posible a donde esté ubicada tu empresa, ¿no? Para que se produzca una circulación, ¿no? Económica de todos los recursos en una misma comunidad, ¿no? Que para favorecer
enriquecimiento de esas comunidades, ¿no? Que si puedes evitar comprar algo en China, pues mejor, ¿no? Si lo tienes al lado en tu propia localidad. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Trabajar dentro de la propia comunidad, ¿no? Y intentando integrar los intereses de tus propios clientes en el caso de los tatuadores o ver qué necesidades tiene esa comunidad a la hora de hacer un mobiliario urbano determinado, un mobiliario con material reciclado determinado, ¿no? Pues ampliar, ¿no? Ampliar un poco tu forma de hacer, ¿no? Viendo cómo afecta a la comunidad en la que vives tu forma de hacer. ¿Tenéis vosotros y vosotras alguna pregunta? ¿Algo que os interese? Sí. ¿Tú quieres salir o solo quieres tu voz? A mí me Da igual. Es que no sabía que se grababa la sesión, no nos habían dicho nada y nosotros con nuestros alumnos necesitamos una serie de permisos. Entonces por eso he quitado la cámara, porque nosotros no podemos grabar sin consentimiento y no nos habían dicho nada. Y entonces, bueno, como ella dice que le da igual, está manifestando, pues que la info. Ese proyecto que habéis hecho yendo a distintos pueblos, cogiendo como la historia arquitectónica que tiene cada edificio y todo eso, ¿qué os llamaría el pueblo a vosotros para que hicieseis esa investigación y lo llevaría, como todo lo pagaría el pueblo, o vais vosotros buscando esos sitios especiales a lo mejor que tiene Extremadura para ir contando su historia? Por ejemplo, yo vivo en Cáceres, me parece una ciudad que tiene un montón de historia, tanto arquitectónica como de diseño de interiores por dentro. Y muchas veces cuando vas a hacer visitas guiadas por Cáceres, etc., no sé, hay edificios de los que no se sabe a lo mejor su historia completa, o vas al registro civil a ver planos y a ver cosas y faltan un montón de cosas. Entonces, pues no sé, para ver si a lo mejor el Ayuntamiento de Cáceres podría pedir esos permisos o esa ayuda, o no sé cómo funciona. Bueno, ahora precisamente el Ayuntamiento de Cáceres está sacando unas líneas bastante interesantes, ¿no? De participación ciudadana. Entonces, yo lo que haría era, si me interesa que esa línea pueda ser subvencionada por el ayuntamiento, pues creo que lo que primero tendría que hacer es crear un grupo de trabajo, ¿no? Con la gente que podría solicitar esas ayudas y ir al ayuntamiento y proponerles esa línea de actuación a ver si es posible y igual existe o igual hay otras vías que pueden ajustarse a eso. Y en cuanto a lo que decías de quién solicita ese trabajo, dentro de los procesos comunitarios y especialmente en Europa, hay una situación particular que no se da en otros continentes, ¿no? Que es como estamos tan acostumbrados a que las administraciones gestionen lo que necesitamos que es muy complicado que las comunidades se empoderen de esas necesidades y busquen soluciones de su propia mano. Entonces, generalmente lo que sucede es que tú llegas al territorio y tienes que hacer un proceso comunitario en el que ver en el que te han hecho un encargo a alguien externo y tú evalúas eso. Lo que pasa es que tienes que ser sincero con tus prácticas y saber que siempre van a estar amoldadas a lo que posteriormente la comunidad necesite. Y también el objetivo es que dotar a las comunidades de herramientas para que no necesiten de personas que establezcan esa mediación, sino que sean las propias comunidades las que puedan emprender este tipo de procesos. Que es un poco raro, ¿no? Viéndolo con visión empresarial, decir, bueno, es que les estoy cediendo mis herramientas para que ellos hagan cosas, pero bueno, eso al final es como el que pone un bar y al lado le ponen otro, que puede pensar, ay, mi competencia, no, se convierte en la calle de bares y la gente va a todos, ¿no? Entonces nosotros lo vemos como una oportunidad, ¿no? Para generar comunidad. Y las comunidades, o sea, las personas generalmente cuando sienten que estos procesos van adelante, siempre luego cuentan contigo, ¿no? Para la realización de otras cuestiones. O sea, que ese es el camino, que estamos intentando revertirlo, ¿no? Y que sean las propias vecinas y vecinos las que vean esas necesidades que tú, por ejemplo, decías en cuanto al mobiliario, ¿no? Al final no te hemos escuchado. Pues eso, que sean
que el objetivo es que sean por ejemplo, en el caso del mobiliario de algún edificio o mobiliario urbano, ¿no? Donde poner un banco o cómo tienen que ser, o yo qué sé, o con qué materiales tienen que estar construidos. Yo no soy arquitecta ni urbanista, pero bueno, así se me ocurre en líneas generales, ¿no? Entonces, el objetivo es que las propias vecinas y vecinos de esos entornos sean los que busquen las soluciones de motu propio y luego busque la ayuda de profesionales para ayudar a implementar esa acción, ¿no? Esa es la idea. Yo creo que la sociedad todavía no estamos en ese punto en el que nos sintamos tan empoderados, ¿no? de esas herramientas. Pero bueno, el objetivo es ese, ¿no? No sé si tenéis alguna otra pregunta. No, pues por nuestra parte no hay más preguntas. Si necesitáis o si queréis añadir algo más vosotros. Bueno, que ya nos gustaría que hubiera sido presencial, que contéis con nosotros para lo que queráis en cualquier momento y daros las gracias, ¿no? Y pediros disculpas por los problemas técnicos y nada, daros las gracias y a ver si tenemos la oportunidad de visitaros, que seguro que tenéis muchas cosas que enseñarnos. Sí, cuando queráis. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Nada, vosotros.